Para empezar, con la conceptualización en torno a la violencia basada en el género y en torno a la prevención, es importante tener en cuenta que este concepto articula dos ámbitos o dos miradas. Por un lado, tenemos una mirada más centrada desde lo político y luego tenemos otra mirada más centrada desde lo académico. La integración de estas dos miradas es fundamental para comprender el fenómeno en toda su multidimensionalidad y por eso aquí yo les traigo algunos elementos claves a considerar para definir este concepto. Por un lado, desde el mundo académico se ha investigado mucho el tema de la violencia de pareja. ¿Qué se ha encontrado en torno a la violencia de pareja? Que es una forma inadecuada de resolver conflictos, que puede ser bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que en parejas heterosexuales, tanto el hombre como la mujer tienen la misma posibilidad de ejercer violencia y de recibir violencia. Sin embargo, también las investigaciones desde el ámbito académico han encontrado que las mujeres suelen ser las principales víctimas de esta forma de violencia y viven las peores consecuencias. Además, es importante entender que dentro de la violencia de pareja como concepto se habla de que puede ser situacional. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de alguna discusión puede elevarse, escalarse la violencia hasta llegar a presentarse y esto no ocurre de manera espontánea, no planeada, mientras que por otro lado también puede ejercerse de manera sistemática, es decir, se ejerce de manera más recurrente y con el propósito de ejercer control en una relación. Esta forma de ejercer violencia de manera más sistemática es más común en los hombres, la perpetran más seguido y también es importante tener en cuenta que dentro del concepto de violencia de pareja se incluye la violencia en el noviazgo. Por otro lado, desde el ámbito político se ha hablado mucho más de violencia de género. La violencia de género tiene unos elementos fundamentales a considerar para entender el fenómeno. Por un lado, se incluye la idea de que detrás de toda acción violenta hay el ejercicio del poder y a su vez la intención de ganar control en una relación. Lo otro es que la violencia de género se basa en inequidades de género y que usualmente se ejerce hacia personas que transgreden las normas de género. Es importante tener esto en cuenta porque eso quiere decir que la violencia de género se puede ejercer contra cualquier persona, sea mujer, hombre, independientemente de su identidad sexual u orientación de género, que nos va a permitir precisamente entender que cuando una persona va más allá de la norma que nos indican de cómo debemos ser, actuar, pensar, comportarnos, aparece la violencia como una forma de controlar y volver a este sistema establecido de roles de género. Otro tema importante que nos aporta el concepto de violencia de género es que la violencia es aceptada socialmente y eso perpetúa que se mantenga. Y a su vez, permite la misma violencia que se reproduzcan los estereotipos de género. Otro elemento clave es que se ha podido encontrar que se usa la agresión de forma diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que durante nuestra formación como niños y niñas nos enseñan a usar más determinados tipos de violencia o no. Ejemplos, se ha encontrado que a las niñas se les permite más usar violencias de tipo psicológico, mientras que a los niños utilizar más violencias de tipo físico y sexual. Eso implica que en una relación de pareja, estas formas diferentes de generar agresión, pues se van a entrar y es importante tenerlas en cuenta. Otro elemento entonces también a considerar es que hay una educación emocional diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que nos enseñan a acercarnos a nuestras emociones de forma diferente. A los niños les suelen enseñar a a manifestar más la ira, emociones como la ira y a ocultar más la tristeza, mientras que las niñas nos permiten desde pequeñas manifestar más la tristeza, pero los comportamientos asociados con la ira suelen ser descalificados para las mujeres. Otro elemento clave es que la violencia de género, este concepto permite entender que es estructural, no son casos aislados, se presenta, digamos, a nivel nacional e internacional y es sistemática contra las mujeres. Teniendo en cuenta estas dos conceptualizaciones que se dan, es importante entonces tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de pareja basada en el género, por un lado hablamos de toda acción u omisión, este elemento lo ven subrayado porque es clave, y es que no solo se trata de ejercer violencia como tal, sino también cuando yo omito ejercer incluso cuidados o cuando dejo de hacer cosas con la intención de hacer daño al otro miembro de la pareja.
También es importante tener en cuenta que la violencia de pareja basada en el género pues se puede presentar de manera más situacional. Cuando se presenta de manera situacional es más bidireccional y es mucho más común en la adolescencia, mientras que cuando se presenta de manera sistemática es más asociada al uso de poder y al control y es más perpetrada por varones y pues entra en juego, cuando hablamos de violencia de pareja, la construcción sociocultural de género, como ya les he podido ir mencionando.